De la mano, una semana más de Hiking Asturias, y aquí nos acompaña Carlota Fernández. Pero voy, si me lo permite, llamarle Carlotina, porque nuestra Arantxa la rebautizó hace tiempo, y como para que esté presente aquí el aura de Arantxa Nieto, pues así en este ratín, Carlotina. ¿Qué te parece? Ay, muchas gracias, Diana, porque es verdad que desde que vine, no sé, yo creo que fue un poco fuera de antena, que estábamos hablando Arantxa y yo, en tercera persona muchas veces por casa me llamo ahí Carlotina, Carlotina, ¿dónde tienes la cabeza? Y así hablando, y decía, yo también me llamo a mí Aranchina, Aranchina, y al final quedó ahí el mote de Carlotina. Y sí, un beso enorme para Arantxa y que se recupere pronto. Eso. Y yo encantada que me llames tú Carlotina también. Venga. Aquí en el programa todo el mundo me puede llamar Carlotina. Bueno, es que más de casa ya, imposible. Imposible. Hasta Arantxa, ya se lo dije alguna vez, yo hasta mi madre ya, las notas que te deja por ahí en casa me dice, para Carlotina. Así que ya se lo apropió ella también. Bueno, oye, pues mira, además con muchísimo cariño, ya lo sabes. Pues sí. Y como bien dices, pues a ver, 11 de marzo, no tuvimos la oportunidad todavía aquí en la radio de hablar del propósito de este mes, porque la semana pasada, bueno, por el partido no tuvimos la oportunidad, así que venimos con las pilas cargadas a tope para ponernos con este propósito, que es un temazo en letras mayúsculas, como tú bien avanzadas, que es la minería en Asturias. ¿Vale? ¿Quién no tiene un familiar, un amigo, un vecino, un conocido que no esté vinculado al mundo de la minería? Totalmente. Sí. Yo creo que Asturias a día de hoy no sería la misma sin esta historia minera que llevamos detrás. Y durante este mes lo que queremos es descubrir el legado que la industria minera ha dejado en el paisaje de Asturias y que podemos recorrer a través de rutas de senderismo. Qué guapo. Entonces proponemos que la gente durante este mes haga una ruta que incluya ver algún tipo de este legado. Pero para ello vamos a centrarnos y poner, porque podemos estar hablando del mundo de la minería, de la historia, de los orígenes, de la evolución, durante horas y horas. Pero como tenemos mucho mes por delante y nos quedan otros miércoles, hoy vamos a poner un poco, vamos a ir a resumir un poco lo que son las tres tipos de minas que podemos encontrar en el paisaje de Asturias. Para que luego la gente, a la hora de buscar este legado minero, pues sepa bien identificar lo que tenemos que buscar. Claro. Entonces, lo más llamativo cuando tú hablas de una mina, pues es la mina del Pozo Vertical, ese castillete donde los mineros bajan en una jaula a 400 metros de profundidad hasta las galerías, y ese castillete que sobre todo podemos ver por la zona de las cuencas, pues es lo que más nos llama la atención. Además tenemos todo tipo de castilletes, los hay incluso de madera, los hay que son dobles. Bueno, pues ese paisaje tan identificativo pues nos serviría para hacer una ruta que incluya pues ver este tipo de paisajes. Otro tipo de mina que tenemos es la mina de montaña, que es una mina que aprovecha el propio desnivel de la montaña, el propio desnivel de la naturaleza, para excavar en galerías horizontales, y ahí los mineros pues entran a través de las bocaminas. Es verdad que aquí en el paisaje es un poco más difícil de identificar, hay incluso sendas que pues como las tienen más identificadas, rutas muy mineras en las que te hablan de la bocamina, incluso podemos encontrar algún panel informativo, pero las hay un poco más ocultas, donde la maleza pues se las va comiendo, claro. Pero ahí están y también nos sirve para cumplir el propósito. Y luego, otro tipo de mina que tenemos son las minas de cielo abierto. Son aquellas donde el mineral pues está más en la superficie, se quita la parte más superficial y se crean como unos tipo de escalones para extraer el mineral, que también se pueden llamar pues las canteras que hoy conocemos. Pero la cantera de lo que es la mina a cielo abierto principalmente se diferencia por el tipo de material que
¿vale? Pues que pican, por decirlo así. En una cantera estamos hablando siempre más de material de roca, arena, gravilla, más destinado pues como a la construcción. Sí. Y en una mina a cielo abierto pues estamos hablando de minerales como el oro, el hierro, el cobre. Principalmente es la diferencia. Y ya te digo, y este tipo de minas vamos a intentar durante todo este mes pues descubrir ese legado, porque a día de hoy la mayoría de las minas que tenemos en Asturias están todas cerradas, sí. ¿vale? Quedan muy poquitas abiertas, pero su presencia tiene que ser eterna y tenemos que recordar que lo importante que fue esta cultura y sigue siendo minera en Asturias. Y muchas de estas minas pues han sufrido incluso una transformación, una metamorfosis. Hay algunas que creo que me decías que incluso hablasteis aquí hace poco de que se pueden visitar, son museos, centros de interpretación. Por decirlo así, nos han dejado de extraer y de producir mineral para producir cultura y contar producir su historia. Y producir turismo, contar su historia y dejarnos un legado histórico, pues bueno, que tenemos que cuidar y no olvidarnos de él. Y durante este mes, ya os digo, proponemos cualquier tipo de ruta, pero antes de entrar y profundizar en el senderismo y traernos algunas opciones, vamos a recordar un poco que la gente que está participando en el reto 12 meses, 12 propósitos y cumpla el propósito de este mes, entra en varios sorteos. Entonces, normalmente yo siempre cuando cuento los sorteos empiezo por la actividad de turismo activo, ¿vale? Pero este mes vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar. Recordar que Siroco siempre nos regala una prenda deportiva, ¿vale? Nuestra empresa de deporte asturiana, que siempre nos equipa para ir a la montaña, y este mes nos regala una chaqueta ligera, impermeable, compacta, que se puede doblar en su propio bolsillo, súper cómoda para llevar en la mochila, siempre con nosotros y sacarla ahí. Además se supone que vamos de camino a ya subir un poco la temperatura. ¿Se supone? Vale, esperemos que sí. Y que, pero bueno, la lluvia pues siempre está ahí a la vuelta a la esquina. Estamos, y nunca está... estamos en Asturias, es que como no nos metamos dentro de la mina... Pues sí. Oye, y que ahí yo estuve, bueno, haciendo la visita del Ecomuseo y bueno, pues al final la condensación y las filtraciones del agua, pues bueno, alguna gota te cae, ¿eh? Algo cae. Oye, esta prenda es un todo en uno ahí maravilloso. Pues sí. Y luego tenemos una experiencia fantástica y maravillosa. Nos vamos hasta Cangas de Narcea para hacer una visita a las bodegas del monasterio de Corias, ¿vale? Porque otro de los sorteos es una visita a la bodega, a los viñedos, con cata de vinos de Ope Cangas y degustación de chosco de Tineo. Nada Fantástico, menos. nada más para 2 personas. Qué guay. Y luego tenemos la actividad de turismo activo, que este mes es una ruta guiada en canoa biplaza por el fantástico río maravilloso que es el Cares. Anda, con la empresa de Diver River, que Quique ya el año pasado nos regaló una actividad también por este río, que era el rafting. Pero este año pues estamos hablando de ya algo un poco más top, que es en canoa biplaza. Y antes, o sea, y en lugar de seguir contando yo esta actividad, no sé si tenemos a Quique al otro lado y que nos cuente él un poco cómo está el Cares y cómo está ahora mismo esa actividad. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Quique Barzana, encantadísimas de tenerte al otro lado del teléfono. Y a ver, nos vas a contar... Quique, creo que ya empezaste la temporada, ¿no? Ya empezamos. Ya empezamos. ¿Tampoco hace mucho? Empezamos el sábado pasado con un rafting, sí. con 2 rafting. Uno que empezamos en el Sella, porque no sé si os acordáis que llovió un montón. Y el Sella cargaba mucho menos agua, y entonces fuimos el sábado al Sella, y al día siguiente al Cares. Y estuvo genial. Vale. Con la gente de Logroño. Qué guay, porque, a ver, yo recuerdo que otros inviernos, yo creo que los últimos 2 o 3 inviernos, si no me equivoco, tampoco nevó tanto como nevó este, así que me imagino que el deshielo, eso lo notéis mucho a la hora de hacer estas actividades, ¿no? Sí, lo que pasa que bueno, ahora como cambia tanto el tiempo de está frío y al día siguiente está de sur y al revés, se va mucho la nieve, no es como
yo creo que desde hace 6 o 7 años no hay una buena primavera que digas hay agua asegurada hasta junio. Claro, porque necesitáis tener un caudal. Yo me acuerdo que cuando lo del rafting nos lo comentabas, necesitamos tener un caudal para poder hacer la actividad. Pero este año la actividad que sorteamos, que es lo de hacer el descenso en canoa biplaza, ¿también necesitáis el mismo caudal? No. Generalmente lo que hago es primavera de rafting y una vez que se acaba el agua ya me paso a la parte baja del Cares, que es más tranquila. Hay rapidinos y tal, pero es mucho más tranquila que la parte en la que hacemos rafting, y esa no hay caudal, ni nos exigen caudal, ni hace falta. Hombre, cuando el verano pasado hubo 15 días que no lo pude hacer porque bajaba muy poca agua, cuando los incendios y esos días antes, pero se puede hacer casi todo el año. O sea que las canoas las podemos hacer todo el año. Pero hay mucha diferencia, a ver, porque yo de las canoas, yo tengo que decir aquí a Diana que yo hice rafting con Quique. Bueno, yo aquí que lo conozco desde hace ya unos años, hicimos con él barranquismo, descenso de cañones y rafting. Esta de las canoas no la hicimos. Cuéntanos un poco, bueno, para la gente que está participando, que nos está escuchando, y para mí también, la diferencia un poco entre el rafting y lo que nos podemos encontrar haciendo canoas en el Cares. En el rafting vamos en una balsa grande, que el control lo lleva el guía, y los tripulantes, digamos, los clientes, lo que hacen es remar hacia adelante o hacia atrás en función de la necesidad del monitor o del guía. Y vamos bajando rápidos, mucho más grandes que los que se bajan en el tramo de la canoa. ¿Qué pasa? Que en la canoa vaya solos, por mucho que yo explique desde otra canoa que voy en individual, hay veces que no sale tan bien como cuando vamos en balsa, porque sois vosotros los que dirigís. Y sobre todo en mi plaza, porque, bueno, ya sabes, unos piensan de una manera y otros de otra, y hay la compenetración falla, también, ¿no? A veces, me imagino. Hay alguna peleilla. Y ahí, pues, es un punto más que 2 puntos más que el SEIA que se hace comercial, en el que bajan miles de personas. Pues nosotros bajamos ahí, yo bajo con la gente que es guiada, y bajo con 16 personas. 16 personas, o sea que 8 canoas, me imagino. Un modo VIP. Uh-huh. Y vale, pregunta, me estás diciendo que el tramo es diferente, ¿no? Del que hacéis con el rafting, con el de las canoas, que es un poquito más tranquilo. Es más tranquilo, sí, completamente diferente. Vale, porque claro, yo estoy pensando... Bravas, uno es un clase 1-2 y el otro es un 3-4. Vale, 5 es que yo me estaba imaginando donde bajamos en rafting, en una canoa biplaza, y yo, madre no lo veías, mía. No, además son canoas rígidas que se vuelcan, o sea, en rápidos grandes se vuelcan. ¿Y lo puede hacer todo el mundo o hay alguna...? Bajo con críos a partir de 6 años. Ah, con 6 años ya. Ah, bueno, genial. Generalmente lo que hago es bajar yo a los críos. Yo bajo una biplaza y meto 2 o 3 críos conmigo y los bajo yo, y luego así los padres pues están disfrutando más de la experiencia que de sobrevivir. Ya, bueno. ¿Y cuánto? Bueno, entre comillas, vamos. ¿Cuánto suele durar la actividad? De que no se vuelquen y que la tensión esa de llevar a un crío pequeño. Ya, bueno, normal. Sí. ¿Cuánto suele durar la actividad? Es unas 2 horas y media, estamos en el agua, más o menos. El tramo son unos 9 kilómetros en función del caudal. Si bajásemos hoy, que hay un muy buen caudal, tardas 50 minutos. Si bajas en agosto, pues esas 2 horas y media, incluso 3. Vale, porque, a ver, 9 kilómetros remando, pues bueno, hombre, me imagino que no haya que remar tanto como en el Sella, ¿no? Bueno, por lo menos mínimo no hay que pelearse con tantas canoas. Siempre tiene algo de corriente, sobre todo los 2 primeros tercios, que pasas por un cañón muy guapo. Ahí prácticamente lo que tienes es que llevar el control de la canoa, más que empujarla hacia adelante. Y luego ya el último tercio, que es justo antes de llegar a Panes, ese ya sí hay que remar más. Vale. Y una pregunta que yo creo que es imprescindible que la hagamos, y que no me queda claro 100%, porque hoy es opiniones de todo. En una canoa biplaza, el que más dirige y el que más controla, ¿dónde tiene que ir? ¿Adelante o atrás? Atrás. Ah, mira.
Sí. Es que hay muchas veces, ¿vale? Que la gente dice, no, vas adelante, que es el que controlas. Y luego, por otro lado... Pues... No, por ejemplo, si fuese una piragua de pista la que tiene timón, el timón va adelante. O sea, el timón va atrás, pero los pedales van adelante. Y ahí va el que más controla. Vale. Pero en las canoas que no tienen timón, pues donde mejor haces de timón es en la parte de atrás. Lógicamente, como no tenemos, como si fuese un timón de pedales, pero tú lo tienes que hacer con la pala. Vale. Entonces tiene que ir atrás. Vale. Pero claro, el de atrás también tiene que sincronizar un poco la pala con las paladas que el de adelante, marcaría, ¿no?, la palada, el ritmo de la palada, y el de adelante solo remaría, que también puede dirigir. También puede dirigir, pero bueno, vamos a hacerlo fácil. El de atrás dirige y el de adelante da eso está bien hablarlo antes de subirse a la canoa. Hombre, hay que tenerlo claro ya. Me imagino que se lo expliques a la gente y luego la práctica la gente lo y que le hagan bien. caso. Sí, claro, es complicado. Sobre todo si vas contra una piedra o si vas contra la orilla o tal, ¿qué le vas a decir al de adelante? Que reme. Bueno, y Quique, y ahora mismo, ¿cómo está el Cares ahora mismo? Cuéntanos. Pues está precioso, va a hacer rafting. Tenemos el fin de semana, tenemos algo, no tanto como el pasado, pero sí hay gente, y el caudal estos días está perfecto. Lo que no acompaña pues es el tiempo. Bueno, es lo que pasa siempre con el rafting aquí en Asturias. Confiemos. Y cuando tenemos caudal, no apetece. Ya. A ver, confiemos que en algún momento esto mejorará y vendrá ya del tirón, porque nos está empezando a agobiar un poco. Confía, que luego hablamos con Javi muy zasca. Pero es que, a ver, es que llevamos una semana de unos días primaverales que haces tú ahí, levanta el ánimo y de repente es como, ¿otra vez? Y yo, no, hombre, a ver, volvemos a Invernalia. Asturias sí tiene que llover, pero bueno, de vez en cuando que nos dé un poco de paz también. En fin de semana estaba bien. Sí, pues sí. Quique, y cuéntame un poco, a ver, el rafting, me dices que es ahora la actividad punta y luego ya el resto del verano yo veo que aparte de que, bueno, que en el momento que ya no tengas caudal pasas a otras actividades, lo que más triunfa que es el barranquismo. Lo que más hago con mucha diferencia es el barranco. El barranquismo, bueno. Sí, aparte de que lo tengo aquí al lado de la base, que bueno, en gran parte la base está aquí por el barranco, es lo que más demanda hay porque es lo más refrescante y bueno, ahora que hay mucho turismo de Bélgica, Holanda y así, pues esa gente que no tiene estas montañas y barrancos y tal, pues lo demandan mucho, sí. Canoa, al final, esta gente está de andar en canoa. Claro. Y el barranco de rápidos o tranquilas, pero el barranco, pues no. ¿Y el barranquismo, a partir de qué año se puede hacer? Pues hay un tramo que está ahí en Peñamellera, en Tres Cares, que ahí empezamos también, a partir de 5 o 6 años, siendo verano, que es el agua esté buena, ya se pueden meter críos. También que sean, bueno, no todos los críos. Hay críos que tardan un poquitín más que otros. Sí, bueno, que sean un poco activos. Echan para adelante. Sí, eso, un poco deportivos, que no estén de estar solamente jugando al móvil. Eso es. Porque ahora mismo para hacer, porque yo no lo sé, pero ahora mismo con todo el deshielo, ¿se puede hacer barranquismo ahora mismo? Sí, hay diferentes barrancos. Nosotros ahora lo que hacemos son pues los barrancos que están en cordilleras diferentes o por ejemplo de la Sierra del Cuera, que no hay nieve, o barrancos más bajos. El sábado por la tarde con ese mismo grupo fuimos a un barranco que está en Arangas, aquí al lado de Arenas de Cabrales, y está precioso. Y los demás estaban desbordados. Hay que ir buscando, la opción para... Yo el que hicimos contigo era el Pompedro, ¿lo llamas? Eso es, sí. ¿Y ese cómo pues, estaba? Estos días bajaban 40 veces el caudal con el que bajaste tú. Uf, brutal. Claro. Ya va a ser mucho. Claro. Pero bueno, a ver, yo tengo que decir que fue una experiencia fantástica, que se la recomiendo a todo el mundo. La adrenalina, tienes que estar preparado para ponerte la adrenalina al 200, ¿vale? Sí, claro, a ver, si no lo hiciste nunca, pues te puedes hacer a la idea, pero es súper recomendable. Y cualquiera de las actividades que tienes, Quique, la verdad que son todas fantásticas. Recuérdanos un poco cómo te buscamos por las redes sociales para que la gente pueda investigar un poco. Nada, ponéis Diver River
en Instagram o en Facebook y ya salgo por ahí. El nombre es bastante original, así que no hay... Diver River, eres el único, sí. Y ahí tenéis un montón de vídeos también de todas las actividades que hace Quique. Y si entráis también en la web de Hiking Asturias, ahí también tenéis del reto, pues toda la información de Quique. Así que, bueno, nos veremos. A ver si esta primavera nos animamos a hacer esto de las canoas o alguna actividad más. Aunque yo tengo ganas de repetir lo del descenso, ¿eh? A ver si llevo a algunos amigos, porque me apetecería verles la cara que ponen. Porque yo me acuerdo que además fue el año de la pandemia, hicimos descenso los tres solos. Llamamos a Quique y nos fuimos, mi marido, Chus, Quique y yo. Y me acuerdo que Quique y Chus se pasaban todo el tiempo diciéndome: Carlota, ¿estás bien? Carlota, ¿estás bien? ¿Cómo sería tu cara? Porque se me salían los ojos de las órbitas de cada vez que me daba una orden de te tienes que lanzar ahí, te tienes que meter por ahí. Entonces sí que me gustaría llevar algo. Los primeros clientes después de la pandemia. Primeros. Fíjate. Me acuerdo que cogimos unos días para marchar por la zona y a mi mate, claro, veníamos de la pandemia todos encerrados y hay que vivir experiencias. Y llamamos y de un día para otro lo organizamos. Oye, pasasteis de 0 a 100, de estar encerrados a vivir esa experiencia tan guay. A tope. Hay contrastes. Pero bueno, yo tengo un recuerdo fantástico y sí que me gustaría llevar a algún amigo para verles esas caras que ponen. O sea, ahora, la siguiente vez quieres ser tú la que diga, oye, ¿estás bien? Sí. Bueno, aunque yo creo que volvería a sacar los ojos de las órbitas, ¿eh? Pues a ver si organizamos... También, que hay más opciones. Pues sí. Pues a ver si organizamos algo esta primavera, Quique. Muchísimas gracias por atendernos y nada, nos vemos pronto. Hasta luego, muy buenas tardes. Un abrazo, chao. Bueno, pues esta actividad, la gente que cumpla el propósito durante este mes, pues participa, recordamos, en una ruta en canoa biplaza por el Cares, fantástica, que nos acaba de contar Quique, la visita al monasterio de Corias con cata incluida y con degustación de chosco de tineo y la chaqueta impermeable de Siroco. Así que lo que tenemos que hacer, que es, pues nada, cogernos la mochila, las botas, buscar una ruta y salir a cumplir propósitos. Tengo de la semana pasada. Hicimos una publicación súper completa en Instagram. Es un carrusel de 20 diapositivas donde contamos un poco la historia de la mina, los orígenes, la evolución, contamos un poco pues el tema de la metamorfosis, los castilletes más importantes y más destacados que podemos tener. Contamos también en una de las diapositivas las 10 actividades que podemos hacer fantásticas para impregnarnos de toda esta cultura, ¿vale? Como hablábamos antes, pues visitas a museos, visitas gastronómicas, porque en el Ecomuseo también de vez en cuando hacen esa visita que también te dan degustación de Estaba ahora el tren ese. Sí, desde el Ecomuseo sales en un trenecito, nosotros le hicimos este invierno, sí me parece. Ya se me van las fechas. Entras a la mina y allí pues tienes unas experiencias de degustación de tablas de quesos, de sidra, te explican un poco también toda la historia de la mina, de cómo, vale, todas las vetas, un poco te explican de todo. Subes de nuevo en la jaula, entras en la zona de la casa de aseos, de la maquinaria, y bueno, es una experiencia súper, súper atrayente para la gente. Nosotros fuimos con un par de amigos y hay un amigo que además es de fuera y me lo decía, dice, jolín, yo para la gente cuando vienen aquí, vale, pues llevarles a hacer una visita de esta, todo el mundo pues va pues a Covadonga, ¿vale? A ver los lagos, clásicos, vale, y al final llevarlos aquí pues es también llevarles una experiencia que no se lo esperan, única, bajar en una jaula de verdad a una mina. Y además es lo que hablábamos ayer, que no es una reproducción, que en ese caso el Ecomuseo es real. Es real,
tren 100%. todo, Sí. los vestuarios, las fichas, todo, y te acerca a esa cultura minera que, como decías tú, al final es que es santo y seña de Asturias. Sí, es que ahora mismo no la podemos olvidar, ahí sigue, y me parece fantástico todo lo que están haciendo por transformar. Luego tenemos también pues la visita ya más, un poco más para la gente que se atreva más del Pozo Sotón, ahí a ser minero. Ese de ya verdad. Es para nota, ¿eh? Sí, vale. Sí. Bueno, yo hace tiempo vi que que la actividad duraba 4 horas, creo que ahora tienen una de 2. Desde, 2 horas ya es bastante, pero a ver, 4, sí. Digo, bueno, no. Vale, pero bueno, todo el mundo que conozco que la hizo, vale, me dijo que, vamos, súper recomendable, ¿no? Y que impresionante. No, impresionar, tiene que impresionar un montón. Tiene que impresionar. Pero bueno, 4 horas ahí, pues pero para que nos hagamos a la idea de lo duro que fue esa vida. Y luego tenemos, pues, tenemos un montón de museos y centros interpretativos que son fantásticos. Y no solamente de carbón, porque también tenemos el Museo del Oro, porque no tenemos solo minas de carbón, tenemos un montón de minas por la zona de los Oscos también, ¿vale? Que se extraía pues más cobre, más hierro. En la zona de Boala en su día, wolframio. Era un material muy preciado, bueno, lo sigue siendo. Y sí, allí wolframio, o sea que al final el subsuelo asturiano... A ver, al final tenemos una localización geográfica que hizo que tuviésemos un mineral en el subsuelo fantástico y ya te digo, tenemos minas repartidas, es verdad que a lo mejor donde más se agrupan es la zona del caudal, pero están repartidas por toda Asturias. Sí. Es más, hoy os hablaba, la publicación que hicimos la semana pasada, aparte de todo esto, os contábamos varias rutas para poder hacer y cumplir el propósito, y hoy al mediodía hicimos una publicación que quise y que le tengo mucho cariño porque, yo vivo en Luanco, en la zona del Cabo Peñas, y ahí tenemos la mina más importante de hierro de toda Asturias, la mina de Yumeres, ¿vale? Que es una mina que lleva cerrada más de 50 años, pero que a día de hoy podemos ver los restos, podemos... ver el puerto carguero, alguna de sus bocaminas, los edificios que están totalmente abandonados, como la Casa de ¿Hay algo Aseos? Visitable? Aprovecho de hablar contigo para preguntarte. Yo pasé hace tiempo, pero no sabía... Visita como tal guiada en la que te explican, no sé si... Hablando con el ayuntamiento, habrá algún historiador que organice algo. Es un poco la gran desconocida y a mí me parece fascinante, también por la ubicación. A ver, claro, la gran desconocida para mí, como la conozco de toda la vida, vale, pero claro, siempre que pasas al Cabo Peñas, al final siempre pasas por ahí. Pero es verdad que al final no la conoce tanta gente. Claro, es que es un poco, conocemos más las clásicas de siempre, pero es que aunque sea, pues lo que te digo, por su ubicación. Y es muy llamativa porque además, en el vídeo que publicamos hoy, que lo podéis ver, lo titulo El Mar Rojo. En Asturias tenemos un mar rojo, porque es verdad que no siempre se ve, pero... claro, las olas al golpear el acantilado, el hierro, claro. ¿vale? El material el mineral del hierro, pues todo lo que es la zona de la orilla, si te fijas, sobre todo desde el mirador de arriba, ahora te cuento dónde está el mirador, que eso sí es verdad que muy poca gente lo conoce, se ve ese color rojizo del hierro, y hay gente que me dice, pues la publicación que hicimos hoy, Rota, pues yo estuve varias veces y no vi ese color. Yo, claro, a ver, si tú vas en marea baja y con el mar como un plato, vale, al final el hierro pesa y se va al fondo, pero si tú vas un día con oleaje, con mar de fondo, con ola y sobre todo con marea un poco más alta, pues ahí empieza todo a... Sí, la espuma a lo mejor es donde más lo ves. ¿vale? Y ahí es donde ves las olas, ¿vale? Y sobre todo cuando retroceden, ¿vale? Es cuando ves, ¿vale? Ese color rojizo. Y en el vídeo que publiqué hoy sí que se ve un poquito, porque el día que fuimos había ese mar y quisimos ir hasta el mirador. La mina se puede visitar de varias formas, ¿vale? Podemos llegar directamente al área recreativa, ¿vale? Vas al área recreativa de Yumeres, en Bañugues, tienes un sitio muy amplio para dejar el coche, podemos bajar caminando desde el área recreativa, podemos incluso bajar en coche hasta la propia mina, tiene ahí una pequeña zona para dejar los coches, podemos dar un paseo por el puerto carguero. Si queremos ir a la zona de donde hay
¿vale? Típicas estructuras, no te sé decir ahora mismo cómo se llaman, pero bueno, tan instagrameables, tan que era pues... no sé si era donde enganchaban, porque luego ahí, aparte de los barcos, el mineral también se transportaba en un cable aéreo hasta Carreño. Anda. ¿Vale? Pues ahí sí es verdad que para poder llegar a esa zona necesitamos ir en marea baja. O sea, había como una especie de teleférico, ¿te refieres? Sí. Qué bonito. Eso ahora mismo, los restos prácticamente no se ven, pero sí que llegaba desde allí hasta Carreño, Qué imagínate. guapo. Pues ahí sí es verdad que para poder pasar a esa zona, porque está todo más derribado, tendríamos que ir con marea más bien baja. ¿Vale? No hace falta que sea baja del todo para poder pasar bien. Pero para poder ver ese color rojizo en marea alta. Y luego, es verdad que antes de ahí, en la zona alta de Bañugues, ¿vale? De la que haríamos parte de la senda costera, ahí tenemos una pequeña desviación que no hay ningún cartel ni hay nada. Tendríamos que investigar un poco por el Google Maps, lo vemos, que hay un mirador. Y ves todo lo que es, y ahí sí que se aprecia muy bien el color rojo, porque ves todo lo que es la mina desde arriba, claro. ¿Vale? Y ves como toda la playa de Yumeres, ¿vale? Se impregna de ese color rojo que... Sí, a vista de pájaro al final tienes una perspectiva... Pues sí. Qué guapo. Y luego yo pues lo que planteo es, ya que estamos allí, ¿vale? Pues un plan perfecto, ¿cuál es? Pues nos vamos caminando hasta el Cabo Peñas, ¿vale? Son 5 kilómetros desde la mina de Yumeres hasta el Cabo Peñas, 5 kilómetros, y nos queda una ruta de ida y vuelta 10 fantástica para pasar un día estupendo, y ya una vez en el Cabo Peñas pues nos vamos hasta la Punta La Gaviera. ¿Estuviste alguna vez en la Punta La Gaviera? El Cabo Peñas sí, la Punta La Gaviera. La Punta La Gaviera es en el Cabo Peñas, ¿vale? Si te viene un poco la mente, son como dos peñas muy grandes. Sí. ¿Vale? Una que parecen como 2 pirámides, por decirlo así, una seguida de la otra. Bueno, pues a la pequeña no, pero a la del medio, la más grande, se puede llegar caminando. Fíjate. Es el punto más al norte al que podemos llegar caminando en Asturias. ¡Qué fuerte! Y tiene una cruz. Y tiene una cruz y un Belén de Cumbres, porque es donde ponen el Belén de Cumbres el grupo de montaña de Peñas, de allí de Gozón. Así que se llega caminando. Se llega caminando. No sí. Hay un pequeño paso de unos 2-3 metros que... puede ser un poco, no es que sea aéreo, pero sí es verdad que tienes el acantilado de 100 metros como a 50 centímetros de ti, ¿vale? Pero es verdad que del otro lado tienes piedra y roca al que te puedes apoyar, ¿vale? No es que sea un paso aéreo para los dos lados, sino que hay un pequeño paso de unos 2 metros en los que no te asomes mucho por si acaso te apetece lanzarte, porque existe ese síndrome del que el vacío me atrapa. Sí. No, yo no lo sabía que existía, pero sí existe. Fíjate. No, yo lo había oído, no sabía si era leyenda o realmente... Pues yo conozco a 2 personas. Qué fuerte. Que sí, que no se pueden asomar porque dicen que les atrae, que hay algo que les llama, que les apetece tirarse. Ya, a mí me llama en dirección contraria. Y es que tengo un vértigo terrible. Terrible, de hecho, mira, pues ya sé por qué no fui yo hasta ahí. Yo tengo un vértigo, pero horroroso. Sí. A ver, si lo pasas sin mirar mucho y centrarte, se pasa bien. Pero a ver, yo hice la ruta del Carres en su día, que también para si tienes mucho vértigo, pero bueno, es verdad que hace muchos años, pero es verdad que te ofrece unas vistas maravillosas, pero bueno. A ver, se pasa mal. Mejor mirar de frente. Vale, sí, se pasa mal. Si tú tienes mucho respeto para... A ver, yo por ejemplo, Chus y yo... ¿Vale? Cuando vamos a la montaña y hay algún paso aéreo, bueno, yo todavía me atrevo a algo más. Chus lo pasa muy mal. No, yo es que... Chus lo pasa mal. Intenta, antes de tener que pasar por ahí, intenta buscar cualquier otra alternativa, ¿vale? Para no tener que pasar por ahí y a veces la encuentra, ¿eh? Trepando por algún sitio, cosas así, y la encuentra. Le sale la cabra que lleva dentro. Pero bueno, a ver, si se tiene miedo, es verdad que eso también puede ser peligroso porque te hace dudar y hay sitios en los que, bueno, pues que el dudar y el tirarte para atrás es incluso más peligroso. Así que ante la duda, pues nada, pues no hace falta ir y ya está. Así que... Y os digo, esta me parece fantástico escaparte hasta la zona de Peñas, visitar la mina de Yumeres, pero ya os digo, tenemos, la publicación la hicimos hoy al mediodía y tenemos de la semana pasada en la publicación un montón de minas más. Estaremos todo el mes hablando de rutas de senderismo y os contaremos un montón de rutas más para poder cumplir este propósito fantástico y tan maravilloso que nos llega hasta el corazón, yo creo que a todos los asturianos. Ya estamos todavía en el mes de marzo, con lo largo que es el año.
año, lo que le quedará por hacer a hiking. Oh, un montón. Bueno, a ver, tenemos 12 propósitos por delante. Bueno, 12 no, que ya cumplimos enero, febrero. Enero, sendas locales, que tuvo mucho éxito, ¿vale? Pero además quisimos empezar el año con algo así facilito para que la gente se animase. En febrero también estuvimos en las profundidades, bueno, más en las, porque fue cuevas. Fue hacer rutas con cuevas. Llevamos 2 meses que nos intentamos librar de la lluvia. Claro, yo y os metéis donde haga falta. Sí. Yo llevo a la gente y digo, son meses de lluvia, vamos a irnos a las profundidades. Estuvimos recorriendo cuevas. Este mes recorremos minas y bueno, nos quedan un montón de propósitos. Me parece que el mes que viene nos vamos allá a la montaña, nos vamos ya a recorrer sierras de montaña, cascadas, formaciones rocosas, vamos a recorrer también parte de la gran ruta que recorre toda la cordillera cantábrica. Así que tenemos un montón de planes por delante. La gente ya sabe que, aunque no se haya apuntado en enero al reto, puede hacerlo a lo largo de todo el año, ¿vale? Empezar a participar a partir de ahora. No es obligatorio cumplir todos los propósitos. Si cumples uno bien, si no. Entras en los sorteos de aquel propósito que hayas cumplido. Y mira, y una cosa que hace tiempo que no recuerdo, que no recordaba por aquí, son los sorteos premium, ¿vale? Porque la gente, aparte de participar en los sorteos mensuales, cada propósito que cumpla suma una participación para los sorteos premium de fin de año. Entonces, si cumples un propósito, una participación. Si cumples los 12, 12 claro, participaciones, sí, claro. Así. Y vamos a recordar rápidamente los sorteos premium, ya que me acordé hoy. Sí. El primero de ellos es un conjunto que incluye un viaje en globo. Oh, mira. ¿Probaste alguna vez un viaje en globo? Nunca, no. Nunca. Un viaje en globo con Ícaro Globos por el Valle de Sariego, fantástico. Yo el año pasado fui con ellos y es espectacular. Bueno, es que el Valle de Sariego es muy guapo. Es una maravilla. Y visto desde el globo, ver amanecer detrás del Pico Pienzu, ¿vale? Porque se vuela a las 7 de la mañana para ver amanecer en el globo, es espectacular. Y una escapada de 2 noches al complejo turístico de la Montaña Mágica. Fíjate. En la zona de Llanes, un complejo fantástico. Además, ahora tenemos que volver porque no hacen más que mandarme mensajes Carlos y Gustavo de que nacieron un montón de corderinos y tenemos aquello que puedes visitar la finca, el huerto. Bueno, a mí me parece una pasada. Y luego otro segundo sorteo premium que incluye también 2 noches de alojamiento en las cabañas Lugas en Villaviciosa, 2 cabañas de lujo, y una moto en agua con playa aventura para 2 personas. Así que a cumplir propósitos porque puede ser un año lleno de aventuras para descubrir Asturias, pero también lleno de sorpresas, de sorteos, de actividades, de catas, de degustación y bueno, y de prendas de siroco también. Bueno, pues una vez más ya veis que en Hiking Asturias llegan cargados de propuestas que nos descubren o redescubren muchas cosas aquí en nuestra tierrina sin irnos lejos, pequeños rincones, esos lugares que pasan desapercibidos pero que no pasan desapercibidos en el ojo de Hiking Asturias. Un besazo enorme, Carlota, muchísimas gracias por estar aquí y un gustazo coincidir. Gracias, Diana, nos vemos, chao. Chao.